Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta meditación en este lindo atardecer, en estos llanos orientales. Y esto nos hace recordar las palabras de David en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vamos a seguir reflexionando en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y para esta oportunidad entramos al capítulo 4, los versículos 1 al 16. Capítulo 4, versículos 1 al 16. Dice así: Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es palabra de Dios. Amado Señor, gracias por tu palabra en esta linda tarde, que nos llena de sabiduría y de entendimiento y nos ayuda a comprender los planes para con nosotros. Dirígenos, Señor, para escuchar esa voz que tú tienes para nosotros, esas palabras sabias tuyas que nos fortalecen en Cristo Jesús. Amén. Pablo está escribiéndole la carta a los Efesios desde la prisión. Por eso dice: yo pues preso en el Señor. Y desde la prisión ruega a la iglesia de Éfeso que tengan humildad y mansedumbre, que se soporten unos a otros, con amor, en la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. A ver cuántos aspectos nos dice Pablo que debemos tener en cuenta en nuestra convivencia como cristianos. Con humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, y guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso Pablo encargaba a la iglesia de Éfeso en esos momentos y nos lo encarga a nosotros. Humildad. No se puede hablar de un cristianismo si no hay humildad. No se puede hablar de un siervo o un hijo de Dios si no hay humildad. No se puede hablar si no se tiene mansedumbre, paciencia. No se puede hablar de coinonía si no se soporta el uno al otro. Pablo siempre nos viene recomendando eso. Y sobre todo, por encima, guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Lo anterior lleva a la unidad. Donde hay humildad, donde hay mansedumbre, donde nos soportamos unos a otros, el resultado es la unidad en el Espíritu y la paz. Donde no hay lo anterior, no hay ni unidad ni paz. Vital: la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, para poder que eso dé como resultado vivir en unidad en el vínculo de la paz. También como un solo cuerpo y un solo espíritu, porque hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Señor, no dos señores. Una sola fe, solamente hay una fe cristiana. Un solo bautismo. No es como dicen que hay varios bautismos, hay uno solo, el que la iglesia ha practicado. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se ministraba desde niños en la iglesia primitiva. Porque el bautismo ya vimos lo que significa para nuestras vidas, la entrada al reino de los cielos. El bautismo nos lava del pecado original y nos abre las puertas del reino de Dios. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Y luego él dice que él dio dones a los hombres, que él fue el que llevó la cautividad, o sea, nos liberó del pecado, y el que descendió a la tierra, o sea, el que fue a la tumba, que también él mismo resucitó y está por encima de todos. Ese Señor Jesucristo fue el que llamó y constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. No voy a centrarme aquí en si hoy hay apóstoles
o profetas, conforme se dice, porque ya he tratado ese tema en devocionales anteriores con detenimiento. Pero ya sabemos que apóstoles y profetas no hay hoy, porque son la base en lo que Pablo dice en Efesios de la fe. La iglesia está fundada sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Pero ¿cuál es el propósito? Eso sí me quiero centrar. ¿Con qué propósito él constituyó esos ministerios? En el pasado, los apóstoles y los profetas, y ahora los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Cuál es el propósito de esos ministerios? Dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El objetivo con el cual él ha ordenado pastores y maestros y evangelistas es para que los santos, o sea la iglesia, sean preparados, perfeccionados para la obra del ministerio. Yo sé que conmigo más de uno no va a estar de acuerdo, pero si nosotros miramos el texto que fue escrito por el apóstol Pablo y creemos inspirado por el Espíritu Santo, aquí vemos clara la función de un pastor y la función de un evangelista y la función de un maestro. Preparar a los santos para que hagan la obra del ministerio. ¿Quiénes? Los santos. Lean bien el texto, dice, a fin de perfeccionar a los santos, o sea la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A nosotros se nos han enseñado cosas al revés, porque en nuestras comunidades tradicionales la costumbre es que por lo general quien hace el trabajo de evangelización y otros ministerios es el pastor. Entonces todo el mundo espera que el pastor evangelice y lo evalúan, le dice, usted no evangeliza, usted no es buen pastor. Pero si nosotros vamos a la Biblia, la función que Dios nos delega, no la que la iglesia nos delega, es preparar a los santos para la obra del ministerio. Yo sé que, vuelvo y digo, no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo les invito a que lean. No les estoy diciendo algo de mi propia inspiración, está en las Sagradas Escrituras. De hecho, Jesucristo eso fue lo que hizo, preparar a sus apóstoles, y sus apóstoles prepararon a otros. Jesucristo ascendió al cielo, los apóstoles caminaron, prepararon y se fueron. Y dejaron a sus discípulos, entre ellos algunos conocidos como los padres apostólicos. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, el objetivo es preparar a los santos para la obra y el ministerio de la iglesia, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Es un camino. La fe es un camino que no se termina. Nadie es veterano en la iglesia. Esto no es cuestión de militares. Los militares después de 4 o 5 años en el ejército son veteranos. Y si son oficiales con más veras. En la iglesia no hay veteranos. En la iglesia todos caminamos todos los días aprendiendo, porque es un camino. Podemos tener 10, 15, 20, 30, 50, 60 años. Seguimos caminando. Y seguimos aprendiendo. Y nos vamos a morir aprendiendo, porque no podemos entenderlo todo. Y siempre tenemos que aprender. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad. O sea, para llegar a la unidad de la fe es un trabajo en la cual los santos tienen que ser preparados. ¿Por quiénes? Por los pastores, por los evangelistas y los maestros. ¿Ellos dónde se basan? En los profetas y los apóstoles, porque son la base de la fe, la doctrina cristiano-apostólica de la que hemos hablado. Dice, fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Y lo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es preocupante hoy la cantidad de doctrinas que hay. Vientos de doctrinas. Y cuando uno es como niño, inmaduro en la fe, que no puede tomar sino leche, como le dice Pablo a los hermanos de esas iglesias en otra de sus cartas, andamos de aquí para allá, de acá para allá, porque andamos llevados por las emociones y por lo que los ojos ven. Andamos buscando métodos no contenido, formas no contenido. Somos como niños fluctuantes, llevados por toda viento de doctrina, por estratagema de hombres. Estratagema, ¿qué quiere decir? Eso es un término muy, digamos, del vulgo común. ¿Qué quiere decir? Por mañas, por métodos que utilizan para engañar. Dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces el que vive de aquí buscando doctrina, que esta no le sirve, que esto no me gusta, que estuve allí pero me salí, pero esta tampoco me gustó porque el pastor me dijo, porque la hermana me miró, porque es que allí no hay esto, porque no hay aquello, simplemente es un niño inmaduro en la fe, no ha crecido. En vano le han pasado los años. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no lee las Sagradas Escrituras. Y entonces se fija más en lo que otros dicen, más no pesa lo que se dice en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que debe ser un hombre maduro en la fe? Una persona madura en la fe, hombre y mujer. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Sino que siguiendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. ¿Cómo? En amor.
Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, ¿a quién debemos seguir? ¿A doctrinas? ¿A hombres? ¿A emociones? ¿A formas? Hay muchas. ¿A espectáculos? Hay muchos. No, sigamos a Cristo. Y Cristo es todo menos espectáculo. Cristo es todo menos espectáculo. La cruz de espectáculo, de show, no tiene nada. Es lo que debemos seguir, al Cristo de la cruz. Ya lo hemos venido hablando. Al Cristo crucificado y resucitado. La cruz y el Cristo de la cruz no produce emociones como nos gustan. Muchas veces produce momentos difíciles, tristezas por los problemas. Cargar la cruz es el mérito más grande que Dios le ha dado al hombre. Dios, porque ha dicho que carguemos la cruz para ser discípulos de Cristo. Pero no es precisamente el más emocionante. Por eso no gusta. Y por eso andamos buscando donde nos endulcen el oído. Hermanos, la fe no es para endulzarnos el oído, sino para guiarnos al camino de la vida. Y dice Hechos que con muchas dificultades nosotros entramos al reino de los cielos. Y el falso profeta y el falso apóstol se caracterizan porque todo lo pinta fácil. Porque le predica a la gente el Dios que la gente quiere escuchar, mas no el Dios revelado en las Sagradas Escrituras. Porque lleva a la gente más a fijarse en su propia silueta que en la silueta de Cristo, llevado por todo viento de doctrinas. Pero el deber, aquí también tenemos que decirlo, el deber de preparar a los santos somos nosotros los ministros, tanto evangelistas como pastores como maestros. Y tenemos que jalarnos las orejas. Si los santos no andan bien preparados y andan desarmados, y por eso cualquiera viene y lo desarma y se lo lleva, es nuestra culpa. Eso también tenemos que aceptarlo. Porque hemos sido negligentes y a veces hasta miedosos, porque a veces porque no nos digan nada, lo que nos adecuamos es enseñar lo que la gente quiere escuchar. Porque a veces en nosotros también hay esas cobardías. Yo no quiero tener nadie contra mí, entonces no le digo cosas porque se me disgusta, y ahí hay un problema. Jesucristo decía lo que tenía que decir y ofendía a los que se creían sabios y se creían más que Él, pero lo dijo, y así es que uno forma. Entonces también es nuestra culpa. Tenemos que culparnos nosotros, que muchas veces nos acomodamos como el agua en el recipiente. Y enseñar a los hermanos la verdad es amarlos, es consentirlos con la verdadera amor y con la verdadero consentimiento, llevarlos a Cristo. Formarlos para que no se dejen llevar por vientos de doctrina es nuestro deber. Así que también es para nosotros el mensaje. Nuestro deber es formar a los santos. Muchas veces así se nos disgusten, pero más adelante lo entenderán, como le dijo el Señor a Pedro: Pedrito, hoy no entenderás, pero lo entenderás después. Que el Señor nos ayude a todos a formarnos, a formar y a ser formados, humildes y sencillos, porque para aceptar la formación hay que tener humildad y sencillez, para que seamos verdaderamente un cuerpo sólido, que caminemos y lleguemos a la meta, que es a la unidad y a la estatura de Cristo. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por la vida. Te pedimos perdón porque hemos pecado delante de ti, porque hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Y muchas veces hemos pecado por no enseñar a los santos, nosotros como pastores y maestros y evangelistas, porque hemos sido negligentes. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a tener, Señor, el carácter, la decisión y el amor para enseñar a nuestros hermanos, para que sean sólidos en la fe, para que sean como una roca y nadie los derrumbe, porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hoy también el pueblo se deja llevar por vientos de doctrina por falta de conocimiento. Ayúdanos, Señor, y también prepara nuestro corazón para enseñar, y prepara el corazón de mis hermanos para que sea humilde y sencillo y se deje enseñar. En tus manos encomendamos esta noche para que tú nos guardes y nos libres del mal. Por Cristo Jesús. Amén.